Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús desde la hermosa ciudad de Huancayo para compartirles el devocional del día miércoles 11 de mayo. Voy a compartir el libro de 1 Corintios capítulo 5, desde el verso 1 en adelante al 13. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio y la responsabilidad de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a seguir compartiendo el libro de 1 Corintios, el capítulo 5. Y en este caso en particular, vamos a hablar acerca de un caso de inmoralidad en la iglesia de Corintios. Entonces, en el verso 1 del capítulo 5, Pablo escribe en la versión Dios habla hoy, en la versión Reina Valera 95, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Amén. Dice que Pablo había detectado un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Por eso les escribe muy preocupado, ¿no? Porque este era un caso muy grave de uno de los disque hermanos que asistían a esa iglesia, pero a pesar de ello tenía relaciones con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Entonces, analicemos primero el término fornicación. Fornicación viene del griego porneia, ¿no? Que es una raíz de donde derivan, por ejemplo, la palabra pornografía o pornográfico, que según la Biblia paralela significa entregar la pureza de uno a cualquier tipo de promiscuidad, ¿no? Entonces, el término fornicación está referido a cualquier actividad sexual antes del matrimonio. Y este término se complementa con el término adulterio, que se refiere también a todo tipo de actividad sexual con otra persona que no sea su cónyuge. Entonces, si bien es cierto que este término porneia se utilizaba anteriormente u originalmente para referirse a la prostitución, luego este término se utilizó por los judíos en el Nuevo Testamento para referirse a toda actividad sexual extramatrimonial. Entonces, hay que ser bien claros con este pecado, ¿no? Luego, en el capítulo 6 de 1 Corintios, Pablo también nos dice, ¿no? Desde el verso 9 al 10, dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con este hermano, disque hermano, que estaba cometiendo tal pecado tan grave? Se estaba engañando. ¿Por qué? Porque el hecho de asistir a una iglesia no te garantiza que vas a heredar el reino de Dios. Si eres fornicario, si eres adúltero, si eres
uno de estos pecados que menciona el libro de 1 Corintios, no te engañes, no vas a entrar al reino de Dios. Entonces, el área sexual es un área muy importante y a la vez es un área muy crítica, porque es un punto donde muchos de los hombres, aún hijos de Dios, tropiezan y caen. Por ese motivo no es aceptable la inmoralidad sexual para un seguidor de Cristo. Entonces, en este verso de 1 Corintios, capítulo 5:1, que dice, uno de ustedes, Pablo no le dice a los de la iglesia de Corintios, uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra, imagínense, ¿no? Entonces, acá le está llamando la atención al varón, porque el varón es el que participaba en la iglesia. De la mujer no sabemos si era cristiana o no. ¿Amén? Entonces, este caso es tan grave que ni siquiera era tolerado, ¿no? Por los gentiles o los paganos, aquellas personas de Corinto que no asistían a la iglesia. Entonces, hay que tener bien claro que este pecado ha sido condenado desde el Antiguo Testamento, desde las leyes mosaicas. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:30, versión Dios habla hoy, dice, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, ¿no? Porque con ello la deshonra. Entonces, en el verso 2 de 1 Corintios 5, ¿qué dice Pablo? En versión Dios habla hoy, y aún se hinchan ustedes de orgullo, deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de en medio de ustedes. Entonces, en la iglesia de Corinto, no solamente permitían a este hombre que estaba en tal pecado sexual, sino que se sentían orgullosos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo una iglesia se puede sentir orgullosa de permitir que uno de sus miembros viva en pecado y en un pecado tan grave? Entonces, ahí Pablo les llama la atención y les dice, no sientan orgullo, al contrario, llénense de tristeza, ¿no? Y es más, ese hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de ustedes. Entonces, Pablo sentencia y pide expulsar a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre no se arrepintió de su pecado. No confundamos aquí las cosas. Es un hombre que persiste en su pecado, que a pesar de haber recibido a Cristo, no quiere arrepentirse. Entonces, vayamos al contexto de la iglesia de Corintios, ¿no? Corintios, ¿cómo era? Era una ciudad donde abundaba la inmoralidad sexual. Es más, muchas religiones paganas de la zona permitían tales situaciones. Por lo tanto, algunos de sus miembros venían de ese contexto. Sin embargo, una vez que llegan a la iglesia de Cristo, ¿qué debemos de hacer? Tanto los de la iglesia de Corinto como nosotros, abandonar el pecado. No se puede permitir estos pecados tan graves en medio de la iglesia en nombre de la tolerancia, ¿no? Muchas veces cuando se confronta este pecado, ¿qué dicen algunas personas? No hay amor en esa iglesia, son malos, ¿no? Pero acá Pablo es claro en indicar que no se debe permitir tales pecados en medio de la iglesia. Entonces, una iglesia no se tiene que sentir orgullosa de aceptar a este tipo de personas, porque esto no dice nada bueno de la iglesia. Si bien es cierto, al principio llegamos con muchos pecados a los pies de Cristo,
luego de tener un nuevo nacimiento, ¿qué debemos de hacer? Abandonar el pecado. ¿Amén? Entonces, una iglesia no debe sentirse orgullosa de aceptar que las personas mantengan una vida de pecado. Sí es cierto, Jesucristo se acercó a la prostituta, Jesucristo se acercó al cobrador de impuestos, y la gente decía, come con pecadores, pero ¿cuál era el objetivo de Jesús? De que este tipo de gente se arrepienta y cambie, no que se mantenga en su pecado. Amén. Entonces en 1 Corintios 5, del 3 al 5, lo vamos a leer en versión Nueva Traducción Viviente. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití un juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Amén. Pablo no podía estar presente con ellos, pero sí manifestó su posición por medio de la carta, donde él emitió un juicio. Si bien es cierto en el libro de Mateo 7, del 1 al 5, que nos decía Jesús, ¿no? No juzguen para que no sean juzgados. Pero en el contexto bajo el cual Jesucristo lo dijo, fue en el contexto de un juicio hipócrita, ¿no? Jesucristo prohíbe un juicio hipócrita. Entonces, sin embargo, en este contexto en que nos habla Pablo es diferente. Amén. Entonces, y luego más adelante Pablo dice, y entréguenselo a Satanás. Entonces, uno puede preguntar, ¿cómo una iglesia puede entregar a una persona a Satanás? Vamos a explicar a qué se refiere Pablo. Pablo se refiere a que cuando una persona está fuera de la protección de la iglesia, es decir, que fue quitado, fue expulsado, ahora se encuentra en el mundo bajo los dominios de Satanás. Entonces, si este hombre ignora su pecado y no se arrepiente, entonces la iglesia lo confronta y lo saca. Amén. Es como que estuviera expuesto al dominio de Satanás. Entonces, pero lo que hay que entender, que poner a este hombre fuera de la protección espiritual de la iglesia no es con el objetivo de destruirlo a él como persona, como espíritu, sino tiene como objetivo destruir su naturaleza pecaminosa. Tiene como objetivo de que este hombre se arrepienta. Amén. Aquí yo me acuerdo de la parábola del hijo pródigo, que luego de ver las consecuencias de alejarse de casa, de salir de la protección de su padre, se ve inmerso en las consecuencias de su pecado. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Se arrepintió y volvió, luego de que su naturaleza pecaminosa fuera destruida. Ese es el objetivo. El objetivo no es ya que sea destruido. No. El objetivo final de todas las personas es su salvación, porque justamente eso dice Pablo, ¿no? Para que sea salvo cuando el Señor Jesús vuelva. Es decir, el objetivo es la salvación y no la destrucción. Entonces, cuando hay un uso efectivo de la disciplina, este hombre puede ser salvo. Porque la disciplina tiene la finalidad de la restauración y no de la condenación. Entonces, ¿cuál es la razón de sacar a esta persona? Luego en 1 Corintios 5:6, ¿qué dice Pablo? Que un poco de pecado influencia al grupo entero.
Amén. Entonces, o en la versión Reina Valera, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se refiere este verso? Levadura es pecado. Si se permite un pecado ahora en la iglesia, luego esto se vuelve una práctica común y luego el resto de hermanos se contamina y finalmente la iglesia entera. Entonces, Pablo toma esta figura del pan con levadura para hacer referencia a cómo el pecado se extiende en una iglesia y al final contamina a todos. Entonces, por eso Pablo que dice, debemos de vivir en una fiesta perpetua de Pascua. ¿Por qué dice esto? ¿No? En el verso 7 y 8, ¿no dice? Echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos de celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Pablo? Que esa vieja levadura nos corrompe. Y en la fiesta de la Pascua comían pan sin levadura y eliminaban toda la levadura de la casa. Entonces nosotros debemos de vivir de esa manera, ¿no? Y ahí hace referencia también a Cristo, que es nuestro Cordero de Pascua, donde Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos vivir en santidad, así como esos panes sin levadura. Amén. Entonces, vivamos puros en santidad y oremos para que los pecadores se arrepientan y dejen su mala conducta. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en santidad. Ayúdanos, precioso Dios, si algún hermano está en inmoralidad sexual, que se arrepienta, Señor, porque no debemos de engañarnos. Debemos vivir en la santidad que tú nos ordenaste, como aquel pan sin levadura, como cristianos y como iglesia en conjunto. En el nombre de Jesús, amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi